Shabbat Shalom para todos, ¿cómo están en esta mañana de Shabbat, en este tiempo especial que separamos como pueblo del Eterno, donde sabemos que es un tiempo de reposo, un tiempo de descanso para nosotros, para nuestro pueblo y para todos aquellos que quieren cumplir con las instrucciones del Padre y por medio del Mesías ser parte del pueblo de Israel. Muy interesante todo esto. Es siempre bueno aclarar y tener presente, porque muchos dicen, bueno, pero yo no nací en Israel, yo no soy judío, muchos dicen, pero sin embargo sabemos el plan del Eterno, que por medio del Mesías Él trajo la salvación al mundo y de esa manera que los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo, puedan ser parte por medio de nuestro Mesías Yeshua. Y así nos ha amado el Padre tanto que nos dio la oportunidad nuevamente, porque sabemos lo que sucede con la casa de Israel, o conocido como esas tribus que se perdieron, esas tribus que, digamos, como dicen las escrituras y los profetas, nuestro padre Adonai se divorció. Entonces él mismo está proveyendo la salvación por medio del Mesías Yeshua. Muy interesante esto, y abrimos este tiempo haciendo siempre esta aclaración que es buena. Por esto es que hablamos y decimos que somos Israel, que somos parte del pueblo, y no lo estamos diciendo de una manera que nos hacemos llamar judíos, ni que tampoco digamos, tenemos esa legalidad, pero sí lo hacemos por medio del Mesías Yeshua. Somos parte del pueblo y Él está buscando y Él está abriendo sus brazos a aquellos que quieren ser parte de su pueblo, recibir ese beneficio, digo yo, ¿no? Pero es tremendo ser parte del pueblo del Eterno. Esto no significa que no pasa nada, que todo está bien, sino que nos vemos reflejados en nuestro pueblo verdaderamente, y más en estos días especiales que venimos celebrando Pesaj, Hamatzot, panes y levadura, Pascuas, donde nos habla que estuvimos allí siendo esclavos en Egipto, hemos salido, el Padre nos sacó, estamos ahora en el desierto, estamos transitando los 49 días de la cuenta del Omer, que no es nada menor. Queremos avisarle que seguramente vamos a estar haciendo un videíto recordando, estamos compartiendo, porque año a año, ciclo a ciclo, vamos viendo cosas, intensificando acerca de puntos y conceptos que vamos quizás profundizando en cuanto a las festividades y a todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo, con la Torá. Vamos aprendiendo un poco más. Entonces, es muy interesante porque la cuenta del Omer es para tenerla en cuenta, En algunos casos muchos dicen que es algo malo o que son momentos difíciles de pasar, pero también recordemos que la cuenta del Omer es una oportunidad para cada día aumentar esa medida para llegar a Shavuot, y eso es muy interesante. Así que para tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces venimos de Pascuas, Pesaj, Hamatzot, panes y levaduras, Bikurín, y venimos como muy bendecidas, ¿no? Recordando todo lo que ha pasado con nuestro pueblo y nosotros mismos allí. Entonces, teniendo presente todo esto, y de una semana bastante diferente a las demás, en un ciclo semanal donde hemos vivido muchas cosas, también ha sido muy interesante todo lo que el Padre ha hecho en nuestros corazones en estos días de panes y levadura, todo lo que hemos identificado, lo que hemos entendido aún, el amor del Padre al enviar al Mesías por nosotros allí en el madero. O sea, hemos vivido unas semanas intensas, para resumirlo y para concluir en esta parte y darle tiempo a la Hagadá de esta semana. Y se mezcló un poquito, teníamos la porción de esta semana y terminando también panes y levaduras, así que tuvimos mucho para leer, mucho para meditar o reflexionar, para tener presente, ¿no? Entonces, llegamos a este día de la Parashá Shemini, Shabbat. Este Shabbat se lee la Parashá Shemini y obviamente la Hagadá,
Y vamos a ya adentrarnos un poquito en el tema, vamos a buscar segunda de Samuel, capítulo 6, que es lo que tiene que ver lo concerniente a la Hafdará, a la sección de los profetas, para esta semana. Entonces, ¿cuál es el punto aquí en cuestión? Está un poco, podemos encontrar la conexión con la situación, por eso Shemini es el octavo, donde ya venimos por un proceso de purificación de esos 7 días de panes y levadura, y no es nada casual que leemos esta porción, Shemini, en el octavo, donde todo empieza a funcionar. Entonces aquí vemos que han sido consagrados, purificados el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, los hijos, Aarón. Entonces ahora empieza a funcionar todo. Pero acá tenemos podríamos decir un problema, no lo sabemos, pero podríamos decir un problema. Tenemos en la situación, hablemos así, de Nadab y Abiú, cuando ellos van a presentar el fuego extraño, como dicen las escrituras, y ellos mueren, ¿no? Entonces, una situación parecida tenemos en la Hafdará, la sección de los profetas, que es en segunda de Samuel, capítulo 6. Y seguramente ustedes lo conocen al texto, han escuchado muchas veces, pero si no, vamos a leer. Y me gustaría leer, aunque sea algunos textos, para tener la idea de lo que se está planteando. Entonces, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Adonai de los ejércitos, que mora entre los querubines. Bueno, para antes llegar a la situación que estamos viendo, veamos un poquito el recorrido del arca, ¿no? Porque en esta ocasión tenemos en nuestra sección de los profetas o de la Hafdará, tenemos como un suceso que tiene que ver con el arca, que no es lo mismo que está sucediendo, pero es una situación parecida con nuestra para allá. Vamos a primera de Samuel y acá vamos a ver el recorrido que tiene el arca y entender qué es lo que está sucediendo en el momento que nosotros nos vamos a situar. En lo que está por pasar con Usa. Quizás muchos de ustedes conocen bien el texto, lo han leído, lo han escuchado. Entonces, vamos para allí. Primera de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 11, primero tenemos que situarnos y ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos en los días de Samuel, pero para entender un poquito cómo es todo lo que sucede con el arca, cómo ese arca viene a manos de los filisteos y demás. Para entender esto, el capítulo 4, el versículo 11 de Primera de Samuel dice lo siguiente. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Entonces, primero, vemos que en los tiempos de Elí es ya tomada el arca de Adonai. O sea, vemos que es un tiempo no como el que estamos viendo en la porción de la semana, donde pareciera que está todo ordenado, tenemos las disposiciones, las instrucciones, todo funcionando, todo trabajando en su lugar. Bueno, este es la para allá donde empieza a funcionar todo. Pero en la Hafdará vemos que es como que viene de un tiempo que no está muy organizado. Entonces David también quiere como poner en funcionamiento, organizar un poquito la situación. Es más o menos lo mismo. Para esto tenemos que entender que el arca fue tomada, o sea, no la tenía Israel, sino en los tiempos de Elí ya es tomada. Si avanzamos allí nomás, en Primera de Samuel, si usted lo tiene abierta las escrituras, Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron de Benecer a Asdod. Entonces, aquí es llevada, es tomada por los filisteos. Es importante los lugares, desde Benecer hasta Asdod. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 5, allí mismo de Primera de Samuel, dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Adonai sobre el carro y la caja
con los dos. Bueno, y ahí empieza una situación de lo que los filisteos están haciendo, ¿no? Y acá entra en juego algunas cosas que tienen que ver con su cultura y demás. Pero imagínense un pueblo que no el pueblo de Dios, ni los levitas que estaban encargados de transportar el arca, todos los utensilios, ahora está en manos del enemigo, está en manos de los filisteos. Eso es tremendo. Ahora, ellos luego están llevando el arca, empiezan a llevarla como a diferentes lugares. La llevan a Ecrón, luego la están llevada a lo que se le llama el campo de los filisteos, y vemos allí en versículo 10 la llevan a Ecrón. El capítulo 6, en el versículo 1 dice, estuvo el arca en la tierra de los filisteos 7 meses. Algunos dicen que puede ser el campo de los filisteos, ¿no? Estuvo allí. Y luego van a llevarla en el versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Samuel. Dice, luego pusieron el arca de Adonai sobre el carro y la caja con los ratones. Dice, porque es muy interesante todo lo que ellos hablaban. Hicieron como unos tumores y unos ratones. Y es difícil ahora ver toda esta situación. El punto es a los lugares que la llevaban. Y el versículo 12 dice, se encaminaron por el camino de Bet-Semes o Beshmili, algunos dicen esta ciudad. ¿Cuál es el punto de todo esto? El transitar del arca por diferentes lugares. Por causa, tuvo que ver esto de que ellos empezaron a tener como temor, porque las cosas no les estaban yendo bien, y ellos pensando que tenían el arca, seguramente que era como lo que le daba, entendamos un poquito para ese tiempo, el poder al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían ahora capturada el arca y para ellos como que tenían la bendición de su lado. Sin embargo, esto les fue contrario, no les fue para bien, sino al contrario, esto les fue para mal, y empezaron a ir por diferentes lugares llevándola, cambiándola en esas ciudades porque muchos ya no querían. Ahora, si nosotros nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 6, donde estábamos, en el versículo 19, vemos que hay un acontecimiento que a ellos les va a preocupar grandemente, 6:19, y dice de esta manera: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Adonai, hizo morir del pueblo a 50,000, 70 hombres, y lloró el pueblo porque Adonai lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Adonai, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Adonai, descended pues y llevadla a vosotros. Y ahí es cuando nosotros nos encontramos, porque recuerden, vamos un poquito más atrás, estamos viendo todo esto para entender lo que está sucediendo con Usa. Y nosotros, si vamos a Números, cuando nos habla acerca del arca, vamos a Números capítulo 4, donde nos está hablando del trabajo, de cómo debían ser las disposiciones del arca. En el versículo 5 dice: cuando haya de mudarse al campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Prestemos atención cómo está hablándonos aquí, qué es lo que está diciendo y cómo se debía hacer. Versículo 6, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y pondrán sus varas. Primero, hay toda una serie de disposiciones, cómo debía ser manipulada, cómo debía trabajar, quién debía encargarse de los levitas, porque tampoco no eran todos, quién se encargaba, los hijos de Aarón, principalmente los de Kehat o de Coat, como se les llama, eran los encargados de transportar el arca. Entonces,
Muy interesante esto, muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a dar cuenta que aún, miren, aún cuando el sacerdote o el sumo sacerdote entraba en Yom Kippur una vez en el lugar santísimo, como decimos, el lugar más santo, aún él dice que tenía que encender un humo para no mirar al arca. Entonces, si hablamos que era algo tan tremendo y que solamente ellos, ¿cómo vemos acá que los filisteos están agarrando y llevando el arca de un lado para el otro y la habían capturado y demás? Bueno, ellos se dan cuenta que están un poco complicados. Las van llevando de ciudades en ciudades hasta llegar a la ciudad que menciona Betsemes, que ya era, que estaban dentro del territorio de Israel. Entonces, ¿por qué? Por causa de que era complicado, porque había gente muriendo. Y ellos empezaron a tener temor y decir, bueno, en vez de ahora seguir con lo que nosotros pensamos que podría ser la bendición, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Y primera de Samuel, capítulo 7, volvamos allí, que ya vimos el por qué no debía tocarse, o sea, las disposiciones que Dios está dando, y a quién está encargando para esa tarea. Porque recordemos algo, no es que nadie podía tocarla además, sino que había ciertas disposiciones, un orden de quién podía manipular o quién podía tocar el arca. En 1 Samuel 7 nos dice lo siguiente, ¿vemos? Dice, y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Adonai y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Adonai. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Adonai. Entonces, nos encontramos que el arca queda allí en Kiriat Jearim, que dicen que era lugar de los gabonitas, si no me equivoco. Y después de esto pasa un tiempo muy importante, vemos por dónde estuvo transitando los lugares donde lo llevaban los filisteos y demás, hasta que nos encontramos en la Haftará, en la sección de los profetas para este día, en 2 de Samuel 6, y si vamos rápidamente para allí, nos damos cuenta que el rey David ya está, y como lo leímos al comienzo, está en el trabajo, está en el ejercicio de buscarla. Entonces, dice que llamó a 30.000 hombres, escogió de Israel, para trasladar el arca. Obviamente, vemos que el rey David lo que está haciendo y conociendo todo lo que hemos visto en Haftará anteriores, en las Haftarot anteriores, que el punto es que David estaba preocupado porque la casa de Adonai esté bien, para que todo esté correcto, incluso lo vamos a ver ahora en esta sección que nos toca para hoy, lo que el profeta va a hablarle a David. Entonces, el punto de David era que había una buena intención, ¿no? Siempre hubo una buena intención. De hecho, por esto lo pone en un carro y empieza un tiempo de exaltación al Padre, ¿no? Porque dice que empezaron y danzaban y cantaban alegres, nos vamos a encontrar luego, y se pusieron en un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en la colina. Y Usa y Ahio, los hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo. Primero, muy interesante esto, hacer esta conexión. ¿Quiénes son los que van pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina? Y Usa y Ahio, que son los hijos de Abinadab. Muy interesante esto, entender que ellos no eran levitas, Y dice, y algo muy interesante, que no podían cargarla o llevarla en el hombro a aquellos que no fueran de la tribu de Leví. Esto es por un lado. Entonces, muy interesante que dice el versículo, si nosotros avanzamos un poquito para ver la situación, dice,
Bueno, estaban muy alegres, muy felices, tenían el arca, estaban celebrando, había todo tipo de instrumentos, como vemos en el versículo 5, dice que había salterio, panderos, flautas, címbalos, arpas, todos instrumentos de madera, estaban muy contentos y celebrando, exaltando al Padre. Pero llegan al momento en el versículo 6, donde dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Hay una palabra que aparece aquí que se dice que ha sido un poco difícil de traducirla cuando dice que tropezaban. Primero, Usa extiende su mano, toca el arca, o sea, la sostiene. ¿Por qué? Porque los bueyes estaban tropezando. Esa palabra quiere decir, en una palabra hebrea, viene de como a significar algo que viene a dejarlo ir, ¿no? Algo como que hay que dejarlo ir. Entonces, esta palabra está relacionada con el Shemitah, con el Shemitah, que tiene que ver con dejar ir. ¿Recuerdan el Shemitah, el año sabático, como es conocido, el séptimo año, cuando se dejaba ir, ¿no? Era el tiempo de libertad, o se dejaba a un siervo esclavo darle la libertad. Y también tenía que ver con el descanso de la tierra, como dejar ir, ¿no? Esa es la idea. Ahora, podríamos pensar muchas cosas. ¿Realmente se estaba yendo? ¿Realmente se estaba tropezando el arca o no? ¿O fue que él pensó que eso podía pasar y quizás tuvo una buena intención de decir, no, voy a sostenerla, cómo se va a caer el arca, con los querubines y demás? Aunque todo lo que puede haber pensado, puede haber sido bueno, si fue una buena intención, quizás no fue para bien, no lo sabemos porque después estamos viendo que él muere. Situaciones anteriores vemos que los filisteos tuvieron muertes en masa por causa del arca estar en ellos. Ahora, en esta situación estamos viendo que ellos no eran de la tribu de Leví, no estaban y no eran las personas capacitadas para sostener o tocar el arca, ¿no? Ahora, el versículo 7 dice, y el furor de Adonai se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. Esa es otra palabra que vemos, temeridad, que algunos dicen que fue por un error, y error puede ser por un montón de situaciones en las cuales podemos nombrar, como las disposiciones que tenía el arca, quién debía transportarla, cómo debía ser, qué es lo que se necesitaba. También recordemos que estamos en otro tiempo acá, porque lo que va a suceder, que el arca venía siendo llevada de diferentes lugares y no principalmente por el pueblo de Israel, sino que estaba siendo llevada por los filisteos. Si avanzamos, vamos avanzando, porque dice el versículo, y la ira del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por su error. ¿Vieron? Esa es otra versión. Y allí murió junto al arca de Dios. Acá dice, por grande temeridad. Entonces, puede haber sido un error, claro, podemos ver todas las disposiciones en cuanto al arca, podemos decir, sí, fue un error. Es como vemos en nuestra porción semanal y decimos, qué tremendo lo que sucede con Adá y Abiú, porque ellos están llevando ese fuego a extraños. Otra forma de verlo es que ellos se adelantaron a hacer algo que quizás no era su trabajo, porque aunque eran los levitas y demás, no era su trabajo hacer lo que ellos hicieron. Entonces, tenemos aquí un montón de puntos. Si nosotros vamos llevando esto a nuestra vida, quiero que preste atención. Cómo nosotros a veces, y si le damos este énfasis, porque hay muchas miradas, muchas aristas en cuanto a la porción de la semana y también a esta Haftará. Si nosotros vamos viendo y poniéndolo en paralelo a lo que sucede aquí, a lo que está sucediendo en nuestra Haftará, es probable que podamos tener muchas lecturas y hacer muchas lecturas en cuanto a esto. Entre esas podemos decir que puede estar relacionado a que muchas veces, con una buena intención,
hacemos cosas para el Padre de las cuales Él no nos llamó y a veces nos encontramos en situaciones, en circunstancias donde no son las más favorables y hasta se provoca en nosotros, podríamos llamarle herida o enojos, y decimos, ¿y Dios por qué me pasa esto si yo estoy haciendo aquello otro o hice tal cosa que era para vos y demás? Y a veces esto se entremezcla con nuestras emociones y demás, y hasta llegamos a pensar que Dios es injusto, que situaciones que nos han tocado vivir fueron por causa de que Dios no está viendo nuestro corazón, no está viendo nuestra intención o no está viendo nuestro servicio, lo que estamos haciendo. Sin embargo, aquí vemos que había disposiciones, hay instrucciones. Estamos recordando que estamos en un tiempo de entender la paternidad, estamos entendiendo al Padre, estamos entendiendo que un Padre es el que instruye, un Padre es el que nos va a dar claro, muy claro los puntos para poder ser orientados y caminar. Y el Padre está haciendo eso hoy con su Torá, con la palabra, con la instrucción. Lo que está haciendo es llevarnos a darnos coordenadas muy precisas de cómo nosotros debemos conducirnos. De hecho, la porción de la semana nos habla de los alimentos. Y si nos habla de los alimentos es que aún el Padre está interesado en aquello que nosotros vamos a ingerir. ¿Por qué? Porque no somos personas desconectadas, separadas, nuestro cuerpo, de lo que es el alma, el nefesh, lo que tiene que ver con el ruach. No, somos un ejad. Y el Padre en todo lo que somos, Él está dándonos instrucciones. Es por esto que en esta porción también encontramos la santidad que tiene que ver con la conexión con la comida, con los alimentos. Aquellas cosas que el Padre dice sí y aquello que dice no. Esto es, si nosotros nos ponemos en tono o en sintonía con esto, lo que nos está diciendo en otras palabras es que Él nos enseña a ser kosher, a ser aptos para ciertas tareas, aptos delante de Él, porque si nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos parece, aunque sea con una buena intención, recuerden que hay instrucciones precisas y que esas instrucciones deben cumplirse. Es lo que está sucediendo aquí. Lo que estamos viendo es que a la vista de muchos podría haber sido algo malo. De hecho, veamos lo que sucede con David. Versículo 8. Y hay diferentes opiniones acá, ¿no? Porque el versículo 8 dice, y se entristeció David por haber herido a Adonai a Usa. Otra versión dice, se enojó. O sea, lo que le sucede a David es que él está mal. O sea, está mal porque dice, ¿cómo esto va a suceder en medio de la exaltación que hay, en medio de la disposición, de la intención de David? Porque dice al comienzo, en el versículo 2, de donde estamos en la Javdará, en 2 de Samuel, dice, y se levantó David y partió con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca sobre el cual es invocado el nombre Adonai de los ejércitos. O sea, sabemos que en cada batalla estaba el arca también. Y sabemos que ese es el nombre que tiene el arca. Y sabemos que está el nombre ahí del Eterno. Y era muy importante. O sea, para David era como un hecho que iba a marcar mucho dentro del pueblo. Pero sin embargo, en medio de esa situación, con todas las expectativas, pensemos así, con todas las expectativas que tenía David, que es lo que nos sucede muchas veces en nuestra vida, con todas las expectativas que hay en cuanto a las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, los planes, aún y todo lo que nos proyectamos. Muchas veces en nuestra vida, teniendo presente al Padre y a todo lo que Él nos está pidiendo, pero a veces nos olvidamos de ciertas cosas o no nos damos cuenta que estamos con algunas instrucciones que no están muy claras y ahí viene el problema. Aquí no podemos del todo decir pasó esto, pasó lo otro, pero sí vemos que según algunas versiones dice que hubo un error. Acá otra versión dice que lo hirió Dios por aquella temeridad y tiene como otra connotación. El punto es que como vemos en la situación de nuestra porción de Nada y Aviú, acá hay cosas que no están tan claras y a veces no las terminamos de entender, pero sí, si podemos darle hoy como este enfoque,
es verdad que hay muchas situaciones en nuestra vida que las no vamos a entender, como está pasando aquí con David, por causa de que estamos a veces queriendo hacer algo que no es lo que se nos mandó a hacer y aparte que no tiene que ver con las instrucciones del Padre. Y tengamos presente esto para que en nosotros no haya desilusión, no haya frustración, sino que podamos ser personas atentas, que aprendamos a discernir cuando aún el Padre nos puede reprender o nos está enseñando una situación que a veces muy vivida, o sea, muy clara, muy que suceden situaciones que nos damos cuenta porque la estamos viviendo, decimos, qué tremendo lo que nos está sucediendo, es algo muy concreto, muy palpable, pero que a su vez es una enseñanza, por decir así, de amor. Y la pregunta va a ser acá, ¿dónde surge el amor en todo esto? Y casualmente, como estamos en la semana de hablando acerca del amor en el conteo del Homer, es muy interesante cómo a veces nosotros vemos al amor desde un punto de vista de afecto, de que el amor tiene que ver con todo lo que pueden hacer para mí como correcto. Y recuerden que el amor también tiene que ver con límites, tiene que ver con, como dice 1 Corintios 13, no se envanece, no deja de ser, no tiene que ver con no estar solamente buscando lo nuestro, porque a veces muchas de las cosas que hacemos para Dios, en realidad estamos haciendo y digamos esto, sin engañarnos, sin mentirnos, la estamos haciendo con una intención de beneficiarnos a nosotros mismos o de suplir algún deseo nuestro, tapado o adornado como que es algo que estoy haciendo para el Padre. Yo sé que quizás puede ser algo fuerte lo que esté diciendo o no, o puede derribar algunas ideas en cuanto al amor. El problema está cuando nosotros, y más de este lado occidentales y latinos, siempre vemos el amor por el lado afectivo, por el cariño y demás, pero tenemos que ser conscientes que el amor tiene que ver con decisiones, tiene que ver con compromisos, y en este caso, por más que hubiera una buena intención, puede ser que las cosas no estaban en su correcto orden, correcto lugar. También, como encontramos en nuestra porción, que digo, hay diferentes pensamientos y formas de verlo, también vemos que aunque fueron buenas las intenciones y fue bueno, Dios está viendo que hay algo que no está en ese orden. Ahora, continuemos y dice, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Adonai aquel día, o sea que David presta atención, y es como decir, si Usa pasó esto, o sea, en medio de esta celebración, imagínense, usted está en el mejor momento de exaltación con alabanzas, con música, estamos haciendo algo para Dios tremendo, estamos en una celebración, el arca con nosotros, la presencia, todo, pasa esto, una muerte de pronto, es decir, ¿qué pasó? Entonces, en medio de todo esto, David va a entender un poquito más la situación, va a decir, bueno, esto no es cualquier cosa, esto no es algo que a mí me parece que está bueno y bueno, sigamos con todo esto. Lo que va a hacer David es, dice, tiene temor. ¿Y qué es lo que sucede? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Adonai a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Dice, el enojo de Dios, por decir así, la ira, hizo que David llevara ese arca a otro destino y estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y mire lo que sucede acá, porque acá es como que pareciera que la situación cambia después que los filisteos vienen de mal en peor, con un montón de situaciones por tener el arca. Luego David y su intención de retomar, de darle funcionamiento nuevamente a las cosas, como estamos viendo en nuestra porción, donde ahora empieza a trabajar todo, David lo que está haciendo es llevar, por causa, cambia el destino, ¿no? del arca y la lleva a la casa de Obed-Edom. ¿Y qué es lo que sucede? Comienza la bendición para
esa casa es bendecida por causa del arca. Dice, y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Recordemos que cuando sucede lo de Usa, ¿qué está diciendo? Que se entristeció. Sin embargo, cuando viene en el versículo, vamos a avanzar, en el versículo 12 del capítulo 6, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, es como decir, no sabe lo que pasó, después de 3 meses dejamos el arca en la casa de Obed-edom y fue tremendo lo que sucedió. Bueno, y vino la bendición y entonces dice David, bueno, con alegría, ahora ya no con tristeza, decir, las cosas cambiaron después del acontecimiento con Usa, que es como que, ¿qué pasó en medio de todo esto? Por ese error, bueno, hicimos las cosas mal, pasó esto, pasó lo otro, pero ahora se revierte la situación y por causa de la presencia, la casa de Obed-edom es bendecida y David está como súper alegre, ¿no? Ahora sí, después de esto, el arca llega a la casa de David luego de 3 meses y hay una situación en la cual, volvemos a decir, es como que este es el momento que David estaba queriendo vivir cuando primeramente, antes de estos 3 meses, él tiene la intención de buscar el arca. Se había preparado con los instrumentos y demás, pero es como que ahí la alegría, el gozo se terminó. Como que eso que él quería vivir, como que esa celebración que él quería hacer, y realmente en su interior no era el momento, ¿no? Y sabemos todo lo que pasó, no lo volvemos a relatar. Pero sin embargo, pasado este tiempo, versículo 14 dice, y David danzaba, anteriormente, bueno, dice que hizo un sacrificio, había entregado, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Adonai, y estaba David vestido con un éfod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Adonai con júbilo y sonido de trompeta. O sea, acá ya la situación empieza a cambiar un poquito. O sea, es como decir, en nuestra vida, entendimos que hay situaciones que quizás no iban por el rumbo correcto, a veces es momento de corregir ciertas cosas y como vemos en la situación del rey David, llevando el arca a otro lado y viendo la bendición de Dios, de decir, hay cosas que deben hacerse en su justo momento, en orden, cumplir con las instrucciones del Padre, porque el Padre lo hace por amor. Las instrucciones son por amor, porque es la manera de que nosotros vivamos seguros, protegidos. ¿Por qué? Porque Él nos está dando la idea, o sea, nos está planteando la forma de vivir, el camino al cual debemos seguir para que nosotros estemos seguros, estemos protegidos. Entonces, ahora el pueblo está entendiendo esto y el pueblo está regocijado y está viviendo un momento tremendo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque era el momento que David estaba esperando. Entonces dice, y cuando el arca de Adonai llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Adonai y lo menospreció en su corazón. Entonces, después de esta situación, obviamente hay gente que no va a entender, y ahí hablamos, hay gente que no va a entender, aún con la buena intención de Usa y Mical, no está entendiendo y en su corazón está entendiendo lo que está sucediendo y tiene todas estas expresiones. Pero acá vemos en el versículo 17, metieron pues el arca de Adonai y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocausto y ofrendas Shelamín de paz delante de Adonai. Cuando David había acabado de ofrecer el holocausto, las ofrendas, bendijo al pueblo en nombre de Adonai de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, y así hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Una celebración tremenda. Una celebración. Es como que aquí vemos como una reivindicación de lo anterior que se quería haber vivido y no había sucedido. Entonces, es como David, después de ver lo que Dios está haciendo en la casa de Obed-edom, es decir, ahora encontramos que
está la bendición, es como que este es el momento apto, lo vamos a hacer y vamos a avanzar, ¿no? Es tremendo esto. Si avanzamos un poquito, en esta situación vemos que ya están todos felices, van a su casa, comieron, celebraron, el arca está ahí en medio de ellos, y dice, volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir, bueno, dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo delante de las crías de su siervo, como descubre sin decoro un cualquiera. Bueno, aquí viene esta situación, y entonces David respondió, y miren, prestemos atención a esto. Dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Adonai quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Adonai, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Adonai y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, ¿no? Es como decir, Mical no pudo ver la bendición, ¿no? No pudo ver la bendición, no pudo entender lo que estaba sucediendo, el hecho de tener la presencia, no lo estaba entendiendo. No estaba entendiendo la prosperidad, no estaba entendiendo, y no hablemos de la prosperidad solamente en algo concreto y material, sino lo que David estaba expresando, porque para David ese momento había sido tremendo, ¿no? Había sido tremendo poder junto con el pueblo traer la presencia, estar ahí, celebrar a Adonai, y como él está diciendo, él mismo Dios me ha elegido, y aún dice, él me ha honrado, ¿no? Dice, seré honrado, aún por las personas que estaban a su alrededor, porque lo que parecía que podía ser vergüenza, en realidad era un acto donde estábamos viendo la exaltación al Padre. Luego, continuando con esta Hafdará, lo que nos está hablando es la profecía. Y miren, porque esto tiene que ver, y ahí sí, vamos a hacer un poco más de conexiones. Cuando vemos en la porción de la semana que se nos habla del acontecimiento de Nadab y Abiú, luego tenemos los alimentos aptos para comer, y todo esto nos habla de santidad, y todo lo que viene ahora después de este hecho de David, de transportar el arca, de darle exaltación al Padre, de preparar esa tienda, porque en realidad lo que está haciendo es preparar esa tienda para que estuviera el arca, y entrega los sacrificios, entrega ofrenda, lo que está haciendo es dando de su corazón. Dios está viendo la entrega de David, del pueblo, lo que está sucediendo, y es esto lo que va a hablarle, ¿no? Por eso es que más o menos es como decir, cuando Aarón recibe la noticia de que lo que había sucedido, dice que Aarón quedó tranquilo, ¿no? Entonces esto es para analizar, porque sus hijos habían muerto, pero sin embargo Aarón estuvo como consolado, ¿no? Porque aparentemente la situación había sido una corrección, pero también tenía que ver con un acto de amor. Difícil de entender a los ojos humanos, pero metámonos un poco en la porción. Cuando nosotros vemos lo que sucede también en nuestra Hafdará con el rey David, con Usa, el pueblo, Mical, que también está relatado, vemos una serie de mezclas, por decir así, de situaciones, de intenciones o de lo que hay en el corazón de las personas. Y lo que estamos viendo es que ahora, a partir del capítulo 7, lo que va a hacer Dios es honrar a David, por causa que David honró al Padre. Honró al Padre. Entonces, aquí estamos viendo en el capítulo 7, en el versículo 1, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Adonai le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Adonai está contigo. Y aconteció que aquella noche que vino palabra de Adonai a Natán, recuerda, acá viene palabra a Natán, y Natán va a hablarle a David, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Adonai, tú me has de edificar casa en que yo more.
Entonces, bueno, ahí empieza a hablarle todo esto, pero yo quiero detenerme en los textos donde esto tiene una trascendencia y va más allá de la descendencia de David en el sentido de los hijos, pero también lo que tiene que ver que de la casa de David, de la raíz de David, nos habla que va a venir el Mesías prometido. Por eso es muy importante toda esta situación donde estamos viendo desde que un momento donde aparentemente hay un error, donde hay algo que sucede con USA, que no lo terminamos de entender, que podemos darle un montón de ideas, de pensamiento, podemos tener y posiciones, como sucede en la para allá, nos encontramos que después de toda esta situación, lo que estamos viendo es que se nos está hablando acerca de Mashiach en nuestra Hafdará. En el caso de la para allá, se cree también, que dicen muchos, que Nadab y Abiú aparentemente en ese estado de pureza, de santidad, ellos habían visto, en otras palabras, como en una visión, y esto es no es algo que está en la escritura, pero es como para pintarnos un poco la idea. Hay posiciones que dicen que aparentemente Nadab y Abiú habían visto la revelación, habían visto a Mashiach, habían visto la restauración de Israel. Entonces es como algo medio como parecido, por decir así. Pero me gusta, y ahora me gustaría terminar un poco con estos textos que nos hablan acerca, después de toda esta situación del arca, que ustedes lo pueden nuevamente ver, primera y segunda de Samuel, que nos habla, porque es interesante, ¿no? Todo este tiempo que hemos venido hablando en las Haftarot, que están relacionadas con el templo, están relacionadas con el Mishkan, el arca, dónde está, qué pasó, bueno, en los días de Samuel, ¿no? Dónde estuvo, dónde nos plantea. Ahora, nuestra Hafdará termina de esta manera. Y dice, versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo va a ser eternamente estable el trono de una persona, de un rey? También fue muy amado por el Padre, pero pongámonos a pensar un poquito. Y luego dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y luego, eso nos da la idea, en el versículo 13, en versículos anteriores dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No solamente está hablando, o sea, no está hablando solamente de acá de los descendientes de David, aunque Salomón fue la persona que construyó el templo, pero luego el templo fue destruido y demás, pero aquí nos está hablando de algo más trascendente. Y lo que nos está hablando que después de toda esta situación, Dios está como afirmando a David y haciéndole entender que la situación con el arca, con todo lo que había pasado, la entrega de David, más allá de todas las intenciones que hayan sido buenas, puede haber sido un error, y esto enseñó al pueblo. Entonces, en la segunda vez donde va a ser llevada el arca, ya David quizás va con otra disposición en su corazón y en esa entrega total, como lo vemos, todo lo que pasó, porque no solamente fue él, fue todo el pueblo, hicieron como una fiesta, una celebración, y acá Dios está hablando acerca de esa casa que vio en David la necesidad de que, ¿cómo? Lo mejor para Dios. Si yo habito en este palacio, ¿cómo no voy a hacer una casa para Dios? ¿Cómo el arca de Dios va a estar en una tienda y demás, ¿no? Entonces, aquí vemos como que hay un cambio, ¿no? Aunque ya venía siendo esto puesto en el corazón, por eso Natán le dice, lo que hay en tu corazón, llévalo adelante, porque Dios está contigo, o sea, Dios está guiando eso que vos estás queriendo hacer. Esto es muy importante, que había una confirmación de David, que lo que había en su corazón estaba en concordancia con el Padre. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, que cuando seguimos la instrucción,
tengamos cuidado con decisiones o cosas que queremos hacer que estén fuera de lo que Dios quiera, de lo que Dios ha establecido, y tener presente que aunque a veces sea una buena intención, tengamos presente que estemos aptos, que estamos aptos para hacerlo, o que somos kosher o kasher, como vemos en la porción, que a veces antes sin tener discernimiento, ¿no? Y de entender un poco las escrituras, decíamos, bueno, comemos ciertas cosas y estaba bien, pero hoy entendimos que no, y esto nos llevó a entender un poquito más acerca de esa santidad, entender lo que el Padre vive. Como el ejemplo de esta porción, hay muchas, pero ¿qué nos quedamos con esta Hafdará? ¿Qué nos quedamos con lo que hemos visto hoy? Muy interesante es, tenemos que tener presente las consecuencias de las acciones, presente las consecuencias de las acciones. Nos podemos equivocar, sí, de hecho pasó con USA, dice que hubo un error, y somos seres humanos y eso puede sanar. Ahora, hay que pedir perdón, obviamente, y es lo que les digo, que aparentemente es el proceso, aunque no se relata en la totalidad. Hay como un proceso que sucede en estos 3 meses. Recuerden que el 3 tiene que ver con levantar, con resurrección. Entonces, como que después de estos 3 meses algo sucede, y a partir de aquí es como que hay ese destello ya de magia, de lo que es, más allá de que sabemos que ya venía profetizado, pero como que en David está eso, y se va entendiendo un poquito más la idea de lo que Dios quería hacer con el pueblo, y que iba a firmar el trono de David. O sea, lo que le está diciendo Dios a David no es nada es sencillo, ni tampoco es algo menor. Es tremendo lo que Dios está hablando por medio del profeta a David, y confirmando lo que había en su corazón. Entonces, lo que aprendemos, lo que rescatamos de esta porción, cuidado con las consecuencias de nuestras acciones. Vuelvo a decir, con nuestras intenciones, que a veces queremos hacer cosas que nos parecen buenas, pero terminan siendo un error, y por esto debemos pedir perdón. Y ¿cómo hacer para cuando tenemos un error, o sabemos que hemos identificado que hay un error, que algo no estuvo bien? Pedir perdón y también seguir adelante, ¿no? Porque David podría haberse quedado como, bueno, que quede ahí en la casa de Obededón. Pero sin embargo, pasados estos 3 meses, cuando hubo este aviso a David, David dijo, no, vamos, y es como otra vez, es decir, hay otra oportunidad de hacerlo, quizás de lo que había en su corazón, y Dios estuvo allí. Y si hay algo más que tenemos que rescatar en lo que tiene que ver con la porción, lo que tiene que ver con la Hafdará, también, como vemos en el Brit Hadashah, que es muy importante, lo que estamos viendo es que nosotros debemos poner todas nuestras fuerzas en, primero, saber si estamos en lo correcto para luego actuar. A algunos nos cuesta más que a otros no les cuesta tanto pensar, y piensan antes de una acción, pero sí hay algo que tenemos que aprender en esta semana, en esta Shabbat, con las porciones de la Torá, de la sección de los profetas, lo que nos está hablando Hebreos en el Brit Hadashah, es tener presente bien, pensar una acción, ¿no? Algo que vamos a hacer. Entonces, emuná, por sobre todas las cosas, presente la emuná para hacer esa acción, pero teniendo presente también que nosotros no podemos hacer lo que a nosotros nos parece según nuestra intención en cualquier momento. Eso es muy importante, y es algo que estamos aprendiendo, y hemos visto todo esto a lo largo del caminar en la Torá, que quiere decir que muchas veces nosotros queremos hacer algo que parece bueno y no sabemos si lo es o no, y también adelantarnos a hacer algo en un momento donde Dios no dijo. Es por esto que hay momentos precisos en las convocatorias del Padre. Nosotros debemos estar, debemos congregarnos, por decir así, separar los días que Él nos dice en el calendario, y por esto que estamos aprendiendo y venimos saliendo de Pascua, de Pesach, de Hamatzot, de panes y levadura, de Bikurim, porque son los momentos, lo mismo que el conteo del Omer. Entonces, muy interesante
que hay un montón de momentos en el año que podemos buscar a Dios, sí, todo el tiempo, todos los días. Pero recordemos que hay momentos específicos y yo no puedo hacer eso en cualquier momento. O sea, no, hoy quiero, en lo que tiene que ver con el calendario gregoriano, en junio voy a entregar el Bikurim, ¿no? No, porque hay un momento, está establecido. Les doy un ejemplo para ver de algo práctico en nuestra vida, ¿no? Entonces, algo que aprendemos para este Shabbat, pensar bien. Con Emuná voy a dar un paso, una acción, y siempre buscar Shalom y vivir en esa armonía en nuestra vida. No por una situación que haya sido mala o algo que sucedió a nosotros tomar como una actitud contraria y decir, bueno, ahora Dios no hizo, como puede haber pasado con Aarón, haberse puesto mal por lo que pasó con los hijos. Sin embargo, dice que Aarón encontró consuelo. En el caso de David también hubo un momento de seguro de mucha reflexión de lo que había sucedido y sin embargo dice que después con gozo, con alegría, luego fue a buscar nuevamente al arca. Y veamos, nos habla en Hebreos. Si vamos avanzando un poquito en el capítulo 7, nos habla acerca de quién debía tomar los diezmos y nos habla de la disposición y dice, porque Melquisedec, capítulo 7, versículo 1, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía en el principio. Dice, considerad, versículo 4, pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y acá está reafirmando el trabajo, la tarea, lo que deben recibir los hijos de Leví. Entonces vemos en toda la Escritura que para todo hay un orden, que para todo hay un momento, hay una situación. No sabemos en la totalidad si esto es lo que está pasando en la para allá. O sea, podemos tener muchas ideas, ver lo que sucede. Dios está tomando la ofrenda. Quizás recibió lo de Nadab y Abiú, pero no era el momento. En el caso de Usa fue una buena opción, pero no sabemos si realmente eso se estaba cayendo. Puede que sí, realmente que el terreno no era muy estable, entonces iba el carro como moviéndose y Usa pone su mano y ahí ocurre lo que ocurre y se entristece David, pero después cambia la situación, no lo sabemos. Sí, algo muy importante a rescatar en este Shabbat, pensemos bien antes de actuar, tengamos presente lo que Dios estableció, caminemos en su instrucción, miremos bien lo que debemos hacer y lo que no hagamos lo que a nosotros nos parece, no lo que dicta nuestro corazón, sino caminemos en orden como dice la palabra del Eterno. Termino hasta aquí, que hayan tenido un buen tiempo en este tiempo de transmisión. Sé que siempre damos una idea, un pensamiento, que ustedes pueden buscar un poquito más y reflexionar acerca de lo que ocurrió. Hay cosas muy profundas en esta porción y quizás deba seguir profundizando cada uno allí en su casa. Y espero que así sea, que terminen un buen Shabbat, que tengan un buen tiempo en familia. Y también me adelanto a decirle Shavua Tov. Recuerden que estamos en el conteo del Omer, estamos en el 7º día de la primer semana del conteo del Omer en el primer Shabbat. Recuerden que contamos 7 Shabbat hasta Shavuot, la fiesta de las semanas, como se le conoce, o las primicias. Bien, sean todos bendecidos, tengan un buen tiempo, término de Shabbat, y nunca deje de escudriñar las Escrituras y seguir al Mesías de Israel. Shabbat Shalom para todos.